la 1, son las 12 en las Islas Canarias. Última hora en fin de semana. Cristina López Slichting. COPE. Estar informado. Los vicepresidentes de Aragón, Extremadura y Castilla y León aseguran que sus comunidades no acogerán a menores de Ceuta. David Casado. Los 3 miembros de Vox sostienen que se quedarán al margen del reparto, al menos hasta que el gobierno haya terminado con todos los expedientes individuales de los migrantes. Detalles, Fernando Díez, buenas tardes. Buenas tardes. Sorprende la negativa porque hasta ahora el Partido Popular, con quienes comparten gobierno en las 3 comunidades, aseguraba que sí iban a participar en el reparto de menores. Mediante carta, Óscar Fernández, Carlos Pollán y Alejandro Nolasco sostienen ahora que no y que tampoco participarán en la reunión convocada por la ministra de Infancia, Sira Rego, para el 13 de agosto, en la que se tratará la cuestión. Argumentan que la ministra en su convocatoria no mencionó los gravísimos hechos ocurridos en Ceuta en un episodio que puso en serio riesgo, dicen, la seguridad nacional, el orden público y la integridad de los españoles. Vox exige que estos menores no sean trasladados a otros territorios mientras no hayan concluido los expedientes individualizados que, según afirman, pueden ser exigidos legalmente y, en cualquier caso, anuncian a la ministra que impugnarán todo caso que no finalice con el retorno de los jóvenes a Marruecos. La última reunión del puesto de mando del incendio de La Niebla en Huelva mantiene el nivel 2 del operativo de emergencia. Van ya más de 4.000 hectáreas quemadas en el que es, en estos momentos, el incendio más grave del país. Está fuera de control, aunque el consejero de emergencias andaluz, Antonio Sanz, ha afirmado que se abre ahora una posibilidad para controlar la cabeza del incendio. No se han logrado todos los objetivos porque ha sido muy difícil el comportamiento de cambios de viento constante del incendio. La situación sigue siendo difícil, pero confiamos, tenemos una cierta ventana de oportunidad. Voy a decirle ventanilla de oportunidad, que hasta ahora la verdad es que no se nos ha presentado muchas ventanas de oportunidad. Horas claves las que están viendo en este incendio de La Niebla en Huelva. Y 24.000 guardias civiles están predispuestos o se predispondrán en 660 puntos de observación. Es el dispositivo especial que se va a desplegar para garantizar la seguridad de los ciudadanos que este 12 de agosto van a presenciar el eclipse desde diferentes puntos del país. Más detalles del operativo, Pablo Martín. Serán 24.000 agentes los que estén repartidos por 660 puntos, un 84% del total del territorio nacional, los que formen parte de este dispositivo especial de la Guardia Civil con motivo del eclipse solar del próximo 12 de agosto. Los 24.000 agentes, repartidos por tierra, mar y aire, trabajarán en coordinación con la Dirección General de Tráfico, Protección Civil, Servicios de Emergencias y otras administraciones públicas para facilitar la movilidad, prevenir las infracciones y garantizar una rápida capacidad de respuesta ante cualquier emergencia. La Guardia Civil ha hecho especial hincapié en la prohibición de encender fuego en aquellos lugares donde exista restricción, tras el peor verano de la historia de nuestro país en cuanto a incendios. Según plataformas de alquiler vacacional, la búsqueda de alojamiento en la trayectoria del eclipse ha aumentado un 830%. En el caso de los hoteles, el día 12 de agosto se tiene ya una ocupación del 94%, de manera que 2 de cada 3 establecimientos hoteleros prevé un lleno total, unas cifras que colocarán a España como uno de los principales escenarios mundiales para la observación del fenómeno. Con la fuerza de ABC. COPE. Estar informado. Y en los deportes, el Barcelona y el Real Madrid jugarán esta tarde partidos de pretemporada, Miguel Martínez. Sí, el primero en jugar será el Club Blanco, que lo hará a las 7 contra el Ferencváros. Sin de momento, Jan Diomandé. El Barça ya está camino de Italia, que jugará una triangular de 45 minutos con el Nottingham Forest y el Udinese a las 9 de la noche. Esta mañana ha hablado Simeone sobre el futuro de Julián Álvarez. Gonzalo de Esteban. El Cholo Simeone ha hablado en rueda de prensa junto al nuevo jugador del Atleti, Kangin Lee. Ambos han hablado antes de su partido contra el Manchester City en Seúl. Y como era de esperar, el técnico ha hablado del hombre del verano, Julián Álvarez. El argentino ha dicho que la situación del jugador es clara y que el club ha tomado una decisión. Estamos contentos con Julián y desde lo deportivo le vamos a ayudar para que siga creciendo. Por su parte, también ha hablado el nuevo técnico del Manchester City, Enzo Maresca, quien se ha deshecho en halagos hacia el conjunto rojiblanco. Es un muy buen jugador. Estamos emocionados de jugar contra el Atlético de Madrid en general, contra este equipo y este nuevo jugador. En motos ha terminado la segunda sesión de libres con pole para el mallorquín Izan Guevara y en marcha la clasificación de MotoGP.
Gracias, Miguel. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Ahora actualizamos y repasamos las principales noticias. Será en Mediodía Cope dentro de una hora. Mientras tanto, te queda por delante una apasionante hora de radio en la mejor compañía, que es la del fin de semana. Di que sí, David. Muchísimas gracias. Así es, vamos con nuestra última hora del programa. Fin de semana. Cristina López Slichting. COPE. Estar informado. Summer came like cinnamon, so sweet. Little girls double dutch on the concrete. Maybe sometimes we got it wrong, but it's alright. The more things seem to change. Durante años nos enseñaron que el éxito consistía en encontrar una profesión y mantenerse en ella toda la vida. Estudiar, conseguir un trabajo estable y no soltarlo nunca. Pero la realidad ya no funciona así. Las crisis económicas, los cambios tecnológicos o simplemente las circunstancias personales obligan a muchas personas a empezar de cero cuando menos se lo esperan. Estos días, por ejemplo, hemos sabido que el exsecretario de Organización del Partido Socialista, Santos Cerdán, estaría planteándose volver a trabajar como camionero, la profesión a la que se dedicó antes de entrar en la política. Este es un caso muy particular, obviamente, que sin embargo vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que afecta a cientos de personas. ¿Se puede empezar de cero con 40 o con 50 años? ¿Qué hace falta para atreverse a cambiar de vida? Nuestra invitada en fin de semana sabe muy bien de qué estamos hablando, porque a sus 40 años ya ha vivido 3 vidas profesionales completamente distintas. Primero fue arquitecta técnica, después enfermera y hoy trabaja desarrollando software e inteligencia artificial. Laura Hernández, bienvenida a Fin de Semana, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, muy contenta de estar aquí. Muchas gracias. Echamos un ojo a tu currículum y parece que estamos, no sé, ante 3 personas totalmente distintas. Bueno, he dado muchos cambios, sí. Laboralmente he cambiado bastante. Arquitecta, enfermera, ingeniera de software, especializada en inteligencia artificial. Si tú tuvieras que resumir tu historia profesional en una frase, ¿qué dirías? Uy, es difícil, pero adaptándome a la situación, yo creo. Por cómo han venido las circunstancias. Pues empecemos por el principio, porque tú eliges estudiar arquitectura técnica, y dejas esta profesión no porque deje de gustarte. ¿Qué pasó? No, me gustaba bastante. De hecho, pues pasó toda la crisis de la construcción que hubo en España, la crisis del ladrillo. Y entonces los trabajos que tenía pues ya eran más estresantes, eran más difíciles y bueno, y al final pues decidí hacer un cambio hacia otra cosa que también me había llamado la atención en su día, pero que bueno, tiré más hacia esta carrera técnica, pero que tenía esta otra ahí pendiente. Uh-huh. Y ese fue el cambio más radical por ser el primero, luego vendrían otros. Pero ¿qué sentiste en aquellos años cuando esa profesión que tú eliges porque te gusta, porque tienes vocación, de repente tienes que abandonarla? Me dio un poco de pena, la verdad, sí. Pero también tenía como la ilusión de la nueva y lo que pasa que fue una decisión difícil porque era mucho esfuerzo, una carrera nueva, 4 años de carrera, dejar de trabajar, ¿no? Y bueno, pues con los ahorros del primer trabajo de arquitecta técnica, pues fui haciendo lo otro. Pero sí que es verdad que me dio un poco de pena. Aparte creo que es una cosa que la disfrutaba. Pero bueno, en cierta manera me desilusioné también. ¿Y volver a estudiar con qué edad? Pues enfermería empecé con 26 años. O sea, ya llevabas unos años, habías acabado la carrera, pues me imagino que con 21, 22, y llevabas 6 años de carrera profesional como arquitecta, y en ese momento te das cuenta que no da para más, que como a ti ha sobrevenido una gran crisis del ladrillo. Y tenías una espinita clavada, ¿no? Porque al final nos pueden gustar más de 2 cosas. Te gustaba la rama sanitaria y te pones a estudiar enfermería, que son 3 años, ¿no? ¿O 4? 4 años porque ahora. Ya lo habían hecho grado y eran 4 años, sí. ¿Cómo es ese cambio? ¿Cómo son esas rutinas de repente? ¿Fue presencial? Sí, fue presencial. A ver, muy contenta. Durante la carrera lo disfruté muchísimo también porque me apasiona. Era todo un estudio del cuerpo humano que me pareció increíble, y luego la hora de hacer las prácticas también.
La verdad que lo disfruté mucho, lo que pasa que luego a la hora de trabajar las condiciones son, bueno, digamos que no son muy conciliadoras y contratos muy precarios de poco tiempo, ¿no? De pocos, bueno, era difícil conseguir un contrato fijo, condiciones buenas y al final pues la perspectiva de futuro era un poco esa, ¿no? Lo que tenía. Acabas la carrera con, a ver si empiezo, con 32 años a lo mejor, ¿y cuántos años le dedicas exacto. a la enfermería? Pues en realidad fueron como 4 o 5 años, lo que pasa que por en medio tuve 2 embarazos con sus bajas correspondientes, así que en realidad trabajé como 1 año y medio, luego me estuve de excedencia por mi hija y luego volví y otro año y pico más, o sea que en realidad casi 3 años de ejercer. Lo que pasa que ahí entiendes que una profesión como la de enfermera, con esos turnos rotatorios y esos horarios interminables, es muy complicada cuando una persona quiere tener familia, ¿no? Y estar presente en la vida de los hijos. La verdad que sí, era muy difícil porque eran horarios de tarde, de fines de semana, alguna noche, y a mis hijas solamente las veía por las mañanas antes de llevarlas a la guardería, al colegio, y se me hacía muy duro, entonces no era la situación ideal. Segundo intento. Y de nuevo vuelves a dar un freno en tu carrera profesional y a empezar de cero. ¿Qué pensamiento fue el que te hizo arrojarte de nuevo al vacío para buscar otra nueva salida laboral? Bueno, un poco también la suerte de que familiarmente, con el que era mi marido en aquel entonces, él fue el que me animó a estudiar otra cosa, ¿no? Porque la situación de estar trabajando, no ver a la familia, esto era bastante difícil. Entonces, también la suerte de que pudimos permitírnoslo, ¿no? Porque era como una apuesta, en plan, durante 3 meses, 4 meses que yo estuve estudiando este nuevo cambio, pues no iba a poder trabajar y al final, pues mucha organización familiar, también mucha ayuda por parte de mi madre sobre todo y bueno, pues al final pues mira, me lancé un poco a la piscina con un poco de esperanza de que detrás del esfuerzo, ¿no? Pues poder conseguir una profesión un poco más conciliadora. Sobre todo buscaba flexibilidad. Pero claro, asusta, ¿no? Asusta dejar todo y volver a empezar de cero. No ha sido fácil, la verdad. Volver otra vez a ser la nueva, ¿sabes? Con casi, pues 36 años tenía cuando acabé el bootcamp. Explícanos qué es un bootcamp. Pues un bootcamp es un curso como súper intensivo. De hecho, el nombre viene de de los bootcamps militares, ¿no? Que era como muy, muy intensivo. En mi caso fueron 12 semanas, de lunes a domingo. O sea, ya me dijeron, despídete de tu familia, de tus amigos, y en 3 meses los vuelves a ver, porque era muy intenso. Yo llegaba a la escuela a las 9 de la mañana y las clases se acababan sobre las 5 o las 6, pero luego siempre tenías un challenge. Cada día tenías como prácticas, ¿no? Para ir practicando lo que habías hecho ese día, y el fin de semana pues también todo un proyecto de fin de semana, y había días que me iba a las 11 de la noche a casa, mis hijas ya estaban acostadas. Fue una época Qué duro, poco... Sí. Perdí mucho vínculo también con ellas luego, pero bueno, luego enseguida se recupera, pero sí, la verdad que... Eran pequeñas, Pues ¿lo recuerdan o no lo recuerdan esa época? La mayor tenía 4 años y la pequeña tenía 1 año y medio, que esta no se acuerda, que va. No. Mejor. Sí. Tú sí te acuerdas porque tú lo sufriste, y yo entiendo que como madre tendrías ahí pues cierto sentimiento de culpabilidad que siempre parece que va adherido a las mujeres. La verdad que sí, porque te cambian las prioridades al ser madre, ¿no? Y tienes esa responsabilidad de querer hacerlo bien, ¿no? Y parece que tenemos que ser perfectas siempre y entonces al final fue como un poco adaptar y ya te digo, con mucha ayuda familiar y mucha organización. Por suerte podíamos vivir solamente con el salario de mi marido, ¿no? Fue como nos organizábamos así pero Laura, es verdad que desapareces 3 meses de la vida de tus hijas y de tu marido, pero antes de acabar este bootcamp tú ya tienes trabajo.
Bueno, tuve la suerte de que había una empresa que buscaba a cinco trabajadores juniors, que de hecho es la empresa donde estoy trabajando actualmente. Llevo 4 años y medio allí. Y buscaba, pues eso, contratar a 5 juniors, y se puso en contacto con la escuela, y la escuela pues le dijo, pues mira, pues aquí tenemos. Así que sí, cuando acabamos el bootcamp, pues 5 de nosotros fuimos para allá. ¿Trabajas ahora con inteligencia artificial? ¿Qué parte de tus conocimientos como arquitecta y como enfermera te han servido también para tu trabajo diario? Porque al final tienes como una visión del mundo muy periscópica, ¿no? Muy heterogénea también. Yo diría que un poco más las habilidades más humanas, ¿no? Más las soft skills que le llaman, ¿no? Más pues el trabajo en equipo, la comunicación, a lo mejor toda esta rama. A nivel técnico es que la programación es totalmente diferente de lo que podía estudiar en enfermería o en arquitectura técnica. Entonces, a nivel de conocimientos puramente técnicos, la verdad que mucho no se ha aprovechado. Bueno, a ver, la parte de las matemáticas y todo esto siempre es común, ¿no? Pero yo diría más las habilidades más humanas, más... sí. Muchos tenemos miedo de que la IA venga a sustituirnos. Tú trabajas ahora con la inteligencia artificial todos los días. La uso, sí. Sí, la usamos bastante como una herramienta, es muy potente, pero bueno, hay ese miedo general. También yo lo veo como una herramienta que nos agiliza mucho. De momento no creo que vaya a sustituirnos. Sí que es verdad que, claro, depende del sector, ¿no? Del sector, sí. ¿Qué tareas haces, por ejemplo, hoy gracias a la inteligencia artificial que hace unos años para ti serían impensables? Bueno, igual no es que fueran tan impensables, sino que tardabas más. O sea, lo que consigues ahora es agilizar todo mucho más, automatizar cosas, ¿no? Que antes hacías manualmente, pues ahora lo automatizas. Y es que a lo mejor en una mañana tienes hecho un desarrollo que a lo mejor tardabas 5 días antes en hacer. Uh-huh. Si miras atrás, ¿qué tienen en común la arquitecta, la enfermera, la ingeniera? ¿Qué parte de Laura nunca ha cambiado, aunque todo lo demás sí? Bueno, es difícil esta pregunta. Yo creo que la esencia de la persona, ¿no? Es un poco los valores que tienes y la filosofía y... Bueno, va evolucionando al final también con los conocimientos que vas adquiriendo y las experiencias que tienes, pero creo que en esencia, pues sí, soy yo, ¿no? Soy un poco más la personalidad, supongo. Y la idea también de estabilidad, ¿no? Porque has cambiado 3 veces de profesión. Yo creo que para ti la palabra estabilidad tiene que tener un significado brutal. Ya, pero ya tenía ganas de encontrar algo que me gustara. De hecho, yo todos estos cambios, o sea, ahora que estoy recibiendo como mucho feedback porque se ha conocido esta historia y tal, me ha hecho como... Porque he recibido mucho feedback muy positivo, ¿no? De gente que me daba la enhorabuena, y esto me ha servido un poco como para darme cuenta de que en el fondo es una... O sea, bueno, que estoy contenta, ¿no? Con el progreso que he hecho y realmente he encontrado mi lugar, pero que yo todos estos cambios en su día los viví como un fracaso. Como, ostras, no se me está dando bien esto. Bueno, no que no se me está dando bien, sino la época, ¿no? Que estamos, no lo estoy sacando el partido, que no estoy a gusto, ¿no? Y entonces, venga, voy a cambiar, a ver si encuentro como esa felicidad laboral en otro sector. Y con enfermería otra vez, ¿no? Me di de golpes luego al ver la realidad, que es una pena, la verdad, pero las condiciones que tenemos en España son bastante malas. Y bueno, y entonces lo viví como un segundo fracaso. Tenemos una auténtica fuga de enfermeras. Mucho. De mujeres y de hombres que deciden irse a trabajar al norte de Europa porque están muy necesitados y es una profesión muy bien pagada fuera de España. Fuera de España, sí. Lamentablemente aquí no. Y los horarios y todo, sí. Es una pena. Es curioso que tu mirada retrospectiva estuviera vinculada a la palabra fracaso hasta que de repente hemos conocido de tu historia. Es muy, yo creo que de la forma de ser español, porque siempre se ha oído que, por ejemplo, en Estados Unidos se premia el fracaso porque quien mira de frente a una persona que ha fracasado muchas veces no está viendo el fracaso, está viendo a una persona que se ha levantado muchas veces, ¿no? Y que ha empezado de cero muchas veces. Y eso también es garantía, ¿no? De que no te quedas clavado en el sitio esperando a que te vengan las soluciones, sino que sales a buscarlas. Sí, bueno, un poco sales de esa zona de confort, ¿no? Para encontrar algo que te acabe de llenar plenamente, que no te conformas.
Bueno, pero ahora que han pasado ya estos 4 años y que estoy contenta, ¿no? En el sector que estoy ahora, ya digo, vale, he encontrado mi sitio, ¿no? Pues ahora igual me doy cuenta de esto, pero en su día, de verdad que... No ha tenido que ser fácil, ¿no? No. Bueno, si alguien te está escuchando y está en una tesitura similar a las que has vivido, ¿tú qué les dirías? Pues que no tengan miedo al cambio. También hay que, o sea, que con ganas y con voluntad se consigue lo que te propongas. Y al final es un poco... Todo se pone en su lugar y con organización y con fuerza de voluntad puedes conseguir muchas cosas. Pues es la historia de Laura Hernández. Nos está demostrando que reinventarse no siempre es una elección. En su caso fue forzada, fue por necesidad, pero también esto de empezar de cero le ha servido a ella para encontrar realmente el lugar en el que reconciliarse con la estabilidad que tanto anhelaba, ¿no? También empezar de nuevo no significa tirar por la borda todo lo aprendido. Es un suma y sigue, es aprovechar cada etapa y construir la siguiente. Laura, un placer conocerte. Gracias. Gracias a vosotros. Seguimos en fin de semana en este especial verano. ¿Y qué pasa cuando suena este Walking on Sunshine? Bueno, pues solo significa una cosa, que comienza un nuevo episodio de No te olvides de mí. Y está aquí con nosotros Laura Garcas, nuestra queridísima amiga, que va a rescatar a alguien del pasado para que sepamos que existió y que dejó una huella en la historia. Querida Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Beatriz. Vas a alucinar hoy. ¿A quién me descubres hoy? Vamos a rescatar del olvido a una mujer que dio la vuelta al mundo, que fue pionera en el periodismo de investigación y que llegó a infiltrarse en uno de los lugares más oscuros de su época para denunciarlo desde dentro. Ella es Nellie Bly. Estas mujeres no están dementes. La mayoría han sido trastornadas por este lugar. Es una reportera haciendo una peligrosa investigación. Estoy loca. A finales del siglo XIX, una joven reportera americana, conocida como Nellie Bly, revolucionó la conciencia del mundo gracias a sus reportajes de denuncia. Entre ellos destacaron sus investigaciones sobre la explotación laboral de las mujeres, su vuelta al mundo en 72 días y su infiltración en un manicomio. Fue una de las grandes pioneras del periodismo de investigación moderno. Hoy vamos a conocer quién fue realmente Nellie Bly. Pues bien, su verdadero nombre era Elizabeth Jane Conrad y creció en el seno de una familia relativamente acomodada hasta que falleció su padre cuando tenía 6 años. A partir de ese momento, la situación económica empeoró drásticamente. Su familia cayó en la pobreza y ni ella ni sus hermanos pudieron continuar con la escuela. Su madre, en un intento desesperado por salir adelante, volvió a casarse, pero la situación no mejoró. Con el tiempo, aquel segundo matrimonio se convirtió en un nuevo problema. Su padrastro era alcohólico y maltratador y Nellie se vio obligada a crecer demasiado deprisa. Mientras intentaba abrirse camino en un mundo que ofrecía pocas oportunidades a las mujeres, comprobó que encontrar trabajo era mucho más difícil para ella que para sus propios hermanos. Por eso, cuando leyó un artículo del periódico Pittsburgh Dispatch que defendía que el único papel de la mujer era cuidar el hogar y criar a los hijos, sintió que no podía quedarse de brazos cruzados. Menos mal. Indignada, escribió una carta bajo el seudónimo La Huerfanita, defendiendo la capacidad profesional de las mujeres y reclamando igualdad salarial y de oportunidades. Su carta fue tan brillante y contundente que el periódico decidió buscar a la autora anónima y terminaron ofreciéndole trabajo. Sin embargo, sus primeros encargos se limitaban a moda, jardinería y sociedad. ¿Cómo me lo estaba imaginando yo? Más en aquellos años. Cansada de estar encasillada, en 1887 decidió marcharse a México como corresponsal. Allí escribió sobre la vida cotidiana, sobre la corrupción y la situación de campesinos y obreros. Sus artículos fueron tan críticos que terminaron generando tensión con el gobierno de Porfirio Díaz, lo que la obligó a abandonar el país precipitadamente. A su regreso se instaló en Nueva York y llamó a la puerta de Joseph Pulitzer, el director del New York World. Ni más ni menos. Sí. Muy bien. Pulitzer le propuso un encargo tan arriesgado como decisivo: infiltrarse en un manicomio fingiendo una enfermedad mental para investigar su interior desde dentro. ¿Cómo me sacarán?, preguntó ella. Y la respuesta que recibió fue: primero consigue entrar. Tras ensayar cuidadosamente su papel, Nellie consiguió convencer a quienes la rodeaban de que había perdido la razón. Después de ser examinada por médicos y declararse enferma mental, fue enviada al manicomio de Blackwell Island.
Allí convivió con mujeres que en muchos casos no parecían ninguna enfermedad mental. Algunas habían sido internadas por ser pobres, otras por no hablar inglés y otras simplemente porque nadie quería hacerse cargo de ellas. Aquello hizo que Nelly comprendiera que tras aquellos muros se escondía una realidad mucho más injusta de lo que podía haberse imaginado. Puede que esta isla haya sido una granja de cerdos, pero la matrona Grady quiere puercas limpias. Pero no fue del único que se dio cuenta. Allí vio cómo psiquiatras negligentes se burlaban de los pacientes, abusaban de ellos e incluso les intentaban ahogar o estrangular. En el reportaje que Nelly publicaría después, describió así su experiencia. Un extraño examen médico que no examinó nada, una larga espera para comer bajo el frío. No hay cuchillos ni tenedores, comida sosa e inapropiada. Casi me ahogan en un baño helado, jabón solo una vez por semana. Me meten en la cama con la ropa mojada, ruidos nocturnos, el horror del fuego en una habitación cerrada y con barrotes, enfermeras que vejan y molestan a las pacientes, las sujetan bajo el agua hasta casi ahogarlas, castigan a las desgraciadas que piden ayuda. Lo cierto es que si entras bien, no sales muy bien de esos muros, no, solo por este cuidado, este tratamiento, por llamarlo de alguna manera. Pasó 10 días dentro del manicomio. El equipo del periódico logró su liberación. Poco después publicó su reportaje, 10 días en un manicomio, y tuvo un enorme impacto social y mediático. La investigación provocó una fuerte reacción pública y abrió el debate sobre las condiciones de los centros psiquiátricos en Estados Unidos. Aunque no hubo una única cifra clara, sí se impulsaron reformas y una revisión del sistema en Nueva York. Se destinó $1 millón a la mejora de las condiciones de vida de los manicomios y, por consiguiente, de las mujeres que había conocido mientras trabajaba de incógnito. A partir de ese momento, su carrera despegó. Investigó fábricas, corrupción política y desigualdad laboral, consolidándose como una de las primeras grandes figuras del periodismo de investigación moderno. Todas estas investigaciones las lograba infiltrándose en las instalaciones y haciéndose pasar por quien realmente no era. Su consagración llegó en 1889, cuando el New York World decidió convertir en realidad la hazaña de La Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne. La idea era superar el récord literario y, como no podía ser de otra forma, ella se ofreció voluntaria. Nelly Bly logró dar la vuelta al mundo en 72 días, un récord para la época. El New York World aprovechó la hazaña de Bly para aumentar sus ventas y lo anunciaron así: nuestra intrépida reportera viaja sin la protección de un hombre. Convocaron concursos, dieron cobertura constante a las noticias que enviaba la corresponsal, repartieron carteles de la periodista en distintas ediciones, incluso llegaron a comercializar un juego de mesa protagonizado por ella. Me encanta. Finalmente, cuando regresó a Nueva York, 72 días después de iniciar su aventura, su viaje, publicó una serie de 4 reportajes en los que la propia Bly relataba cómo había ido la aventura. En contra de lo que pudiera parecer, la popularidad de Nelly Bly no jugó precisamente a su favor. Los directores de su periódico no le aumentaron el sueldo ni le ofrecieron remuneraciones extra por su trabajo. Además, el hecho de que su rostro fuera tan conocido hizo que las tareas de infiltración en empresas e instituciones se volviera cada vez más difícil para poder desarrollar esa labor periodística. En 1895, tras casarse con un importante empresario del sector del hierro y el acero, comenzó a implicarse en los negocios de su marido. Tras la muerte de este, pasó a hacerse cargo de ellos en su totalidad, convirtiéndose en una de las pioneras femeninas del mundo empresarial. Sin embargo, un fraude cometido por personas del entorno provocó la quiebra de las fábricas de Bly y la consiguiente liquidación judicial de sus propiedades. Como último recurso, en 1914 decidió viajar a Europa en busca de financiación y, una vez más, el periodismo volvió a cruzarse en su camino. Regresó por todo lo alto, convirtiéndose en una de las primeras mujeres corresponsales de guerra en el Frente Oriental durante la Primera Guerra Mundial, donde incluso llegó a ser confundida con una espía inglesa y fue arrestada. A su regreso a Estados Unidos, continuó escribiendo para la prensa hasta su muerte en 1922, a los 57 años, a causa de una neumonía. Dio la vuelta al mundo en 72 días, se infiltró en fábricas y manicomios, denunció la corrupción, defendió los derechos de las mujeres, fue empresaria, corresponsal de guerra y una de las grandes pioneras del periodismo de investigación. Pero por encima de todo, utilizó su talento para dar voz a quienes nadie quería escuchar. Por eso, más de un siglo después, seguimos recordando a la gran Nelly Bly. Querida Laura, como siempre, ha sido un auténtico placer conocer a esta extraordinaria periodista. Si te parece, nos encontramos en 7 días y... No te olvides de mí. No me olvido de ti.
Fin de semana. Cristina López Slichting. COPE. Estar informado. Cuando cae la tarde, todavía hay mucho que contar. La gran pregunta en estos momentos es ¿y ahora qué? Este verano sigue conectado a la linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7. Más termómetros. El coste de las bajas laborales sigue incrementándose en algunos sectores. Y a partir del 31 de agosto, te esperamos en una nueva temporada juntos con Ángel Expósito. Las zapatillas deportivas Abutarda patrocinan a la Selección Nacional de Salto Lateral, porque Abutarda son zapatillas de ganador. ¿Y en qué le convierte a usted eso si no lleva una Abutarda? Exacto, en un perdedor, un miserable, un desecho social, una piltrafa humana. Así que cómpreselas ya y deje de dar pena. La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque en la radio más del 83% de los oyentes se quedan en la emisora cuando llega la publicidad. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio. Atención, 12 de agosto, eclipse solar confirmado en Sol Optical. Con cualquier compra te regalamos unas gafas para observarlo con seguridad. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Puede tomarse la vida muy en serio. Antes de que llegue hasta ellos estarán muertos. O muy en broma. Sylvester Stallone. ¿El desayuno? ¡Mamá! Pánico en el túnel. ¡Fuego! Y Alto o mi madre dispara. Yo creo que te quiere, yo. Pues ese amor va a volverme loco. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13. Uf, qué frío me ha entrado. ¿Ves? Te tendrías que haber cogido una chaquetita. Que te pones a pensar en la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la 11 y te entra frío. Ya, y más por estas fechas. Que falta nada para el sorteo. Este verano refréscate con la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la 11. El 15 de agosto un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. Compra ya tu cupón. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Vive tu mejor verano en Amavir. Disfruta de unas vacaciones con tranquilidad, bienestar y la mejor atención profesional. En Amavir encontrarás estancias con todas las comodidades, actividades, cuidados personalizados y un entorno donde sentirte como en casa. Residencias para mayores Amavir. Infórmate en el 901 30 20 10 y en amavir.es. Para entender el día, hay que encender la linterna. Quiero detenerme unos minutos en unos cuantos hechos, gestos. Este verano sigue conectado a la linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7. Pues provoca que los mercados puedan vivir un verano de vaivenes. Y a partir del 31 de agosto, te esperamos en una nueva temporada juntos con Ángel Expósito. La diabetes tipo 2 afecta a millones de personas y su control va mucho más allá de una medición puntual de glucosa. Comprender cómo varían los niveles de glucosa a lo largo del día puede ser clave para tomar decisiones más informadas junto al equipo sanitario. Dani Santos. La información y la medición de la glucosa ayuda a relacionar los niveles de glucosa con aspectos tan cotidianos como la alimentación, la actividad física o los tratamientos, facilitando una mejor comprensión de la condición. Hoy, en colaboración con Abbott, vamos a hablar sobre el papel de la monitorización continua de glucosa en personas con diabetes tipo 2. ¿Estás en tratamiento con insulina basal? Descubre cómo puedes entender el comportamiento de tu glucosa a lo largo del día. Hoy en día, la tecnología de monitorización continua de glucosa y la educación diabetológica permiten conocer cómo evoluciona a lo largo del día la glucosa. Una información que permite a pacientes y profesionales sanitarios tomar decisiones juntos. Un consenso español avalado por las principales sociedades científicas respalda la monitorización continua de glucosa como una herramienta para mejorar el control en personas con diabetes tipo 2 que usan insulina basal. Gracias a ella y a la adopción de hábitos saludables, las personas que la utilizan cuentan que les permite gestionar su diabetes con más confianza en su día a día.
Ya lo sabes, manejar la diabetes no es solo una cuestión de cifras, también es ganar confianza a través de la educación diabetológica y la ayuda de tus profesionales sanitarios. Infórmate sobre la monitorización continua de glucosa y consulta siempre con tu profesional sanitario cuáles son las opciones más adecuadas para ti. Información ofrecida en colaboración con Abbott. Fin de semana. Cristina López Slichting. COPE. Estar informado. Hay platos que refrescan y luego está el ceviche que directamente reinicia el cuerpo. Hoy Carlos Álvaro, conocido como el Catalatas, viene dispuesto a traernos un pedacito del Pacífico a fin de semana y lo hace nada más y nada menos que con un ceviche de almejones que tiene toda la potencia de la cocina latinoamericana, peruana y toda la frescura que nos pueden ofrecer esos almejones en este mes de agosto. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo llevamos el fin de semana? Magníficamente bien, Beatriz, ¿cómo estáis? Pues esperando nuestra cita semanal contigo, que este mes de agosto nos estás acompañando con recetas sencillas donde el gran protagonista o la gran protagonista es el contenido de una lata de conservas, que es precisamente tu especialidad. Hoy has elegido el ceviche, que fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación de Perú hace ya más de 10 años y se ha convertido en uno de los platos más influyentes del mundo. ¿Por qué el ceviche engancha tanto en verano? Porque es facilísimo, es muy fresquito y sobre todo está riquísimo y además se hace muy rápido. La lima cocina. El tiempo manda y el equilibrio entre la acidez picante y la salinidad es casi matemáticos. Cuéntanos cómo es esta receta. Bueno, vamos allí. Antes de empezar, quiero pedir perdón a toda la nación peruana por lo que voy a hacer ahora, porque no pretendo que esto parezca un ceviche al uso. Es una transformación con ingredientes y sobre todo con una lata. Para hacerlo rico, en vez de usar pescado fresco, vamos a usar, como bien has dicho, los almejones, que los almejones son unos bichos bastante desconocidos y denostados. Esto queda muy bien con berberechos, con almejas, pero a base de abrir muchas latas de almejones en los últimos años me di cuenta de que es un poco pan sin sal. Es un bicho grande, carnoso, pero no brilla como pueda brillar una buena almeja o un berberecho. Y se me ocurrió hacer el ceviche y la verdad es que queda muy, muy, muy bien. Te cuento cómo es tremendamente sencillo. Solo necesitamos un tarro y unos ingredientes clave que juntos van a hacer uno de nuestros platos favoritos de verano. Mira, vamos a empezar cortando aguacate, cebolla roja en juliana y pepino, que el pepino hay gente que no se lo pone, pero le da un toque muy bueno. También podemos ponerle mango, porque el dulzor le queda francamente bien. Vamos a meter todo esto en el tarro, le vamos a poner el picante que os guste. Los peruanos usan ají de diferentes tipos, habanero, le podéis poner guindilla normal, que es un poquito más suave, o incluso pimiento de Calabria, que uso para hacer espaguetis, que también queda muy bien. Y aquí está la clave. Tenemos que usar, cuando metamos los almejones en la lata, para generar un buen caldo, las 3/4 partes del líquido de cobertura. Porque si le ponemos menos va a quedar seco y si le ponemos más va a quedar aguado. Y ya que no hacemos una leche de tigre al uso como en un ceviche tradicional, esto es lo que nos va a servir. Cuando lo tenemos en el tarro, salpimentamos y le ponemos el zumo de una lima y una cantidad bastante generosa de cilantro. Hay gente que me dice, el cilantro me sabe a jabón, ¿puedo usar otra cosa? A mí no me gusta el cilantro. ¿Qué alternativas tenemos? Bueno, como alternativas veo posibilidades en todo, pero le puedes poner perejil, albahaca o menta. La menta le puede quedar mejor que el perejil, es el perfil de sabor más fresco y aquí buscamos el frescor. Cerramos el bote, le damos como a las maracas de machín y lo llevamos 10 o 15 minutos a la nevera. Y así podemos hacer el segundo plato de la comida. A los 10-15 minutos lo sacamos, lo volcamos todo en un plato, en un cuenco, y para mantener la poca ortodoxia de este ceviche de lata, vamos a acabar, en vez de choclos, este maíz que usan los peruanos, vamos a ponerle quicos, maíz tostado tipo Mr. Corn,
Parece una derrapada mental o producto de un estado de inconsciencia, pero yo os aseguro que esto marca la diferencia. Os va a encantar porque el sabor intrínseco del Kiko, tipo Mr. Cono, está muy rico, pero el crujiente va a acompañar todo esto como una sinfonía bastante bonita que os va a encantar. Es que yo me canso de decir qué rico está esto. Obviamente, suelo hacer recetas que me gustan, las malas no las hago. Hombre, claro. Y esta bueno, y está alguna muy rica. saldrá mal, pero esa no la cuentas. Dices, es ensayo-error hasta que sale la mejor receta, ¿no? Bueno, la verdad es que sí, en mi perfil también voy subiendo cosas que no me gustan tanto, pero como tú dices, esto es ensayo y error, y al final la experiencia lleva a la maestría y das con la clave, y lo acabas clavando. Y este plato le gusta a todo el mundo. Todo el mundo que lo ha probado le encanta. Te iba a preguntar que con qué bebida acompañamos el ceviche, si es mejor con vino, con cerveza, con, no sé, algo más inesperado. Es una buena pregunta, pero con las fechas que son fin de semana, veranito, piscina, una cerveza bien fría, un vermut, un albariño, un pisco sour o incluso una michelada, eso está muy rico. La verdad es que con cualquier bebida te va a gustar, porque si mezclas la regla matemática, más por más es más, pues si coges una bebida rica con un plato rico, va a salir bien siempre. De lujo. Y si quieres saber cómo se cocina, todas estas recetas que está compartiendo con nosotros Carlos, el Catalatas, las tiene en sus redes sociales. Recuérdanos, ¿dónde te localizamos, Carlos? Pues Beatriz, me encontráis en Instagram, el Catalatas, el nombre de perfil, ahí hago estas recetas y muchos más que espero que os encanten, por supuesto. Pues vamos probando esta para hoy. Tenemos también la que hicimos la semana pasada, esos espaguetis con berberechos. Y ¿Los estamos has probado? impacientes. ¿Los has probado, Beatriz? Sí. El día que nos la diste, no, al día siguiente lo hice y nos chupamos los dedos en casa. Así que muchísimas gracias. Yo espero que los oyentes también estén tomando buena nota. Nos quedamos impacientes para la próxima semana. Hasta dentro de 7 días. Pasa buena semana, Beatriz. Bueno, qué cerquita estamos ya de las 2 del mediodía, una hora menos si nos estás escuchando desde las Islas Canarias. Es sábado, es 8 de agosto y un planazo para ir huyendo del calor es, desde luego, irse al cine. Pero irse al cine con criterio, sabiendo lo que nos podemos encontrar y qué podemos esperar de las películas que se estrenan en verano. Por eso, Teresa Cobo dice, mira, yo no me voy de fin de semana, yo sigo viendo las películas, yo sigo contando lo que merece la pena y lo que no lo cuento. Teresa Cobo, ¿qué tal? Buenos días. Pues fantásticamente bien, la verdad, con mucha hambre después de hacer ese menú, de verdad. No es normal a la 1:40 de la mañana del mediodía hacer esto, que a uno ya tiene hambre, ganas del vermú, de la cerveza, de todas esas cosas que ha dicho nuestro compañero, que había algunas que yo he dicho, ¿y eso qué será? ¿Y eso Así que algún hace? día le preguntas esas bebidas, esas que ha mencionado, ¿será que yo soy muy pobre? Pero no tengo ni idea de alguna bebida que ha mencionado nuestro compañero. Pero Teresa, si no hacemos ahora lo de la comida, ¿cuándo lo hacemos? Es pues ahora, antes, ¿no? Es cuando ahora. cuando ya has desayunado y te da igual que te hablen de comida a las 11, te da exactamente igual, pero a la 1:30 que tienes un hambre que te caes, pues a ver. Bueno, pero estas recetas son muy fáciles, porque el Catalatas nos da recetas para hacer con una lata de conserva. Es cierto. Y entonces, bueno, pues abres la lata y luego lo complicado es encontrar con qué marina eso bien, el aliño y todo eso. Pero bueno, vamos a ver si nosotros encontramos un buen aliño para el cine que llega esta semana. Que sepas que no estoy sola en el estudio, que Dani Santos está aquí deseando hablar contigo de Spider-Man. Dani, saluda. Hola, ¿qué tal, Teresa? Bueno, Dani, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido Spider-Man? Eso quería hablar yo contigo. Ahora hablamos. Brevemente, porque si no hablamos de las de esta semana. Bueno. Vani Sánchez, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿Has ido al cine esta semana? Fantásticamente. ¿Perdón? ¿Fuiste al cine esta semana? No, pero sabes que justamente me acabo de meter para ver, porque quiero ver la película de Spider-Man. Ah, bueno, y nos falta Miriam. Buenos días, ¿qué tal, Teresa? Fantásticamente bien, ¿tú qué tal? Muy bien, con ganas de ver qué nos traes. ¿Has ido al cine? Esta semana no, pero ojalá. Tenemos que ir al cine prontito. Bueno, empezamos con el síndrome de Rembrandt, ¿qué nos puedes contar?
Pues mira, El síndrome de Rembrandt es una película francesa que nos habla de por qué tenemos que ir a ver exposiciones. Este verano yo sé que tenemos de todo, podemos ir a la montaña, a la playa, al cine, pero de vez en cuando hay que meterse en el museo, porque una visita al museo nos puede permitir una nueva visión de nuestra propia vida, de nuestro propio universo, además de llenar nuestra vida de belleza. Esto es lo que le va a pasar a la protagonista de esta película, El síndrome de Rembrandt, que es una película francesa escrita y dirigida por Pierre Chorel. Es un thriller dramático y psicológico. Comienza cuando Claire Eves y su hija van a un museo, al National Gallery de Londres. Ella va a desaparecer y cuando vuelva no va a ser la misma mujer la que regrese, señoras y señores. Así de tensa es el comienzo de esta película que se titula El síndrome Rembrandt. Para mí es una de las destacadas de la semana porque a partir de este arranque el director y guionista va a construir una película no solo que es un thriller, suspense, de empezar a saber qué ha pasado con esta mujer, por qué ahora ha cambiado, qué narices la pasa. Además, la mujer es una ingeniera nuclear, trabaja en los EPR, que son estas cosas que, bueno, no sé, no sabía explicarlo bien, porque yo no me dedico a esto, pero es un reactor nuclear de agua a presión y ella y su marido trabajan ahí. Entonces, el visionado de varios cuadros de Rembrandt pues le va a hacer pensar que hay una amenaza inminente en la Tierra y esto va a cambiar también su forma de entender el cambio climático, cómo cuidamos de la naturaleza, toda la energía nuclear. Una película muy interesante que para algunos no acaba muy bien, pero a mí me parece muy bien ya el dilema y cómo lo cuenta, porque a mí es lo que más me ha atraído a nivel cinematográfico, la tensión, la fotografía, la música, el tema de cómo el arte nos puede hacer cambiar de percepción. No sé si a vosotros ha pasado alguna vez viendo algún cuadro que os haya hecho cambiar, ¿no?, vuestro universo, no sé. A mí personalmente me encanta, por ejemplo, Sorolla, sus cuadros, esa vaporosidad. Sí que es verdad que no de la misma manera que en la película le pasa a la protagonista, obviamente, pero a mí me gusta mucho personalmente. Fíjate que yo me acuerdo siempre del Guernica, cuando hacíamos esas excursiones en el colegio. La primera vez que vi el Guernica yo me quedé embobado diciendo, madre mía, ¿qué es esto? Qué impacto, ¿no? Claro, pero además tendría 8 o 9 años y decía, qué complicado debe ser y lo que transmite siendo un niño que al final tampoco entiendes mucho de arte, obviamente. Claro, y, bueno, y además es como muy impactante lo grande que es el Guernica, ¿verdad? Es como eres un trocito de toda la pared esa tan gigantesca que, bueno, aparte de un cuadro que podemos ver en Madrid, o sea que la gente que tenga la posibilidad de vivir en Madrid o visitar Madrid durante este verano, que no se pierdan este cuadro o cualquier otro museo, que hay museos buenísimos en nuestro país. No sé si queríais decir alguna cosa. Vani quería aportar algo. Pues sí, justamente, a mí me gustan particularmente los que son más como cuadros de naturaleza, ¿sabes? Y no sé, yo me quedo como impactada, toda esa belleza que como la pintan, la ilustran en estos cuadros y no sé, me pierdo también ahí. Me gusta para mucho perderse eso. el jardín de las delicias del Bosco. Sí. Me lo has quitado de la boca, tengo unas ganas de ir a verlo. Bueno, vamos a ver si escuchamos el tráiler del síndrome de Rembrandt. No es una gran exposición, que digamos. No te pases. Hay varios de Rafael muy buenos. Ah, espera. ¿Qué pasa? He perdido a tu madre. No lo entiendo. ¿Dónde estabas? En el museo, contigo. Llevamos 2 horas esperándote. Uf. ¡Qué intrigante! ¡Qué intrigante! Sí, es muy intrigante. Sí, es muy de suspenso, la verdad es que sí. Y aparte, ¿qué es eso? No es la sensación de qué le ha pasado a esta señora el tiempo que ha desaparecido. Pero bueno, en fin. También recomiendo una película islandesa que estoy convencida que en vuestra filmografía, de lo que habéis visto en mucho tiempo, no hay ninguna película de esta nacionalidad. ¿Sí o no? No, la verdad. Que yo sepa, no. Pues ya podéis incluir El amor que permanece. Es una película rarísima, pero preciosa y maravillosa. Una película dirigida por Hilner Pálmason, que es un tipo de 40 años, que es uno de los grandes cineastas de este país y también de Dinamarca. O sea, es un tipo que en todos estos países que están ahí es de lo más destacable que hay en este señor. Y hace esta película dramática, que es la historia de una familia, una pareja, un marido y una mujer y sus 3 hijos. Ellos viven en un pueblo rural. Ella se dedica a hacer arte, es escultora sobre todo, y él es pescador en una naviera bastante grande. Y lo que vamos a ver es cómo es el día a día de esta pareja, donde ellos ya se van a separar, y un año en la vida de esta familia. Absolutamente natural.
pero el amor que permanece nos habla de cómo, a pesar de que las cosas pasan, a pesar de que las cosas desaparecen, la vida siempre tiene una belleza y es maravillosa cómo la plantea, la fotografía, la vida que tienen esos niños en la naturaleza, la relación que tienen con sus padres, la forma la relación que tiene la madre con el arte, el padre con su trabajo. Es fantástica, de verdad. Por eso es tan brillante. Yo creo que es una película para la gente que le guste, que le gusta inspeccionar en cines diferentes, no os la podéis perder. O si de pronto veis que está en una plataforma cuando se estrene dentro de tiempo, en film, en algún lugar, no desaprovechéis el amor que permanece. La posibilidad, el amor que permanece. Y tienes una propuesta de una serie, ¿no? Linternas. Bueno. Tengo 2 series, ¿vale? Las 2 tienen 8 capítulos. Vale. Una es Furious en Disney y otra es Linternas en HBO. Linternas es del universo DC Comics, estamos hablando de los Linternas Verdes, actualizado, una serie fantástica. Bueno, o sea, es que yo, es que me he pirrado por ella, o sea, no os la podéis perder. Y luego, la voladura de cabeza de este verano hasta que se estrene Richard y la otra, la Neely, es Furious, una serie de Disney de 8 capítulos con Emily Rossum y Lola Pettigrew interpretando a un agente del FBI que persigue a una chica que va a empezar a matar a todas las personas, hombres sobre todo, que han tenido que ver con su pasado absolutamente devastador. Una chica que busca venganza, pero es que no puede estar mejor hecha. O sea, es que detrás está la Elizabeth Merriweather, que es una tipa guionista brutal, y luego está dirigiendo los capítulos una tía como Karen Evans, que está detrás de los vídeos musicales de Drake, de los más afamados, que es que no puede estar mejor hecha. O sea, no llega a los Emmys de este año, pero sin duda el año que viene Furious se va a llevar todo. O sea, es brutal, no os la perdáis, es fantástica, de verdad. Te veo súper entusiasmada. Sí. Bueno. ¿Qué alegría transmites? Bueno, es que vamos, o sea, yo es que hemos visto ya 4 y yo es que estoy arañando las paredes, o sea, cada vez que va a llegar un nuevo capítulo. Dinos las plataformas. Las plataformas Disney, Furious y HBO. Tenemos a los Linternas. Y tenemos en 13 Televisión, Daylight, Pánico en el Túnel, las 3:20 de hoy. Alto, Mi Madre Dispara, comedia a las 4:30. Le llamaba Trinidad, también 6:15. Ronnie, 9:15. Van Damme, Infierno, 10:15. Y mañana, Viva el Cine Español, con Festival de Benidorm y Scala en Tenerife a partir de las 3:10. Y otras películas por la tarde, pues como le seguían llamando Trinidad a las 6:30. Y después le llamaron El Magnífico a las 9:15 y Difícil de Matar a las 11:15 de la noche. Bueno, pues tenemos aquí para todos los gustos. Yo no sé si de 13 os quedáis con alguna, ¿no? Pues yo la primera. ¿Le llamaban Trinidad? Sí, me llamó mucho la atención. Fíjate, esta semana vi con mi hija, después de muchos años, ET de nuevo. Y hay una escena que te está aprendiendo a hablar a través de la televisión y sale una escena de un hombre bueno. Esa película en la que el protagonista es un exboxeador y había jurado después de tener un incidente que no iba a volver a la violencia. ¿Recuerdas cuál es, Teresa Cobo? Hombre, claro, ese hombre es John Wayne, ¿a que sí? Sí. Y me hizo muchísima gracia porque en su momento, como no había visto la película de John Wayne, pues no le presté atención, pero dije, vaya película para aprender los hábitos de la Tierra y cómo somos los seres humanos. Es maravillosa, pero también te digo, con las leyes de violencia de género, una secuencia de esa peli es como para guardar en el cajón, pero hay que entenderla en su contexto, es maravillosa. Por eso me hacía mucha gracia y también ver ET con los ojos de ahora, ¿no? Y que sigue siendo maravillosa. Bueno, en ET, de hecho, hay una clara referencia a Star Wars que sale cuando va en esa escena de Halloween y ve a un niño vestido de Yoda, dice mi casa, y luego en una película de Star Wars, cuando hay ese senado intergaláctico, en uno de los palcos están el extraterrestre de ET. Bueno, ya que estamos hablando de cosas espaciales, el próximo 12 de agosto tenemos una cita con el eclipse. Con el eclipse. Yo no sé si Teresa, yo no sé, tú no lo ves, ¿no? A ver, vamos a ver, es que esta semana he visto una conferencia de uno de los científicos católicos, no sé qué, muy guay, súper bien, pero me entra un poco de miedo, la verdad. O sea, sí, no sé, es que es como un evento cósmico, así, es que me pongo muy cinematográfica con todo. Y estas cosas parece que
se va a acabar el universo, Muy hay que ponerse conspiratorio. gafas. Sí. A ver, gafas siempre, para no hacernos Sí. daños en la retina. Es un fenómeno que nos puede dañar los ojitos y los eclipses siempre han Y que cambia existido. personalidades. Otra vez que ha sucedido, por lo visto, ha cambiado la personalidad de la gente. No sé, que yo soy muy cinematográfica, ya me entendéis. Por cierto, Teresa, Spiderman, así brevemente, me ha encantado. Hombre, claro, claro, ¿cómo no te va a encantar? ¿Cómo te va a encantar? Además, creo que es una peli que no solo para la gente de los superhéroes, sino para todos los públicos, ¿eh? Es que de verdad, que es que hay que darle un vistazo, de verdad, que es que esta gente hace muy bien los guiones de cosas de cómics. Que decía yo de lo de los eclipses, perdóname que te corte, Teresa, porque nos tenemos que marchar, porque mañana le preguntamos a los oyentes por los eclipses. Entonces pueden enviar ya su nota de voz para que nos cuenten dónde van a estar y si van a tener la ocasión de verlo y si recuerdan a algún eclipse que les haya marcado. Gracias, Teresa. Buen fin de. Buen fin de. Chao. Y muchísimas gracias a todo el equipo de Fin de Semana que ha hecho posible que te hayamos acompañado en este sábado fantástico. Sigue disfrutando. Ahora a las 2, la 1 en Canarias, llegan las noticias y después programación especial de verano en la cadena COPE. When she gets the sensation, she go up in the air, come down in slow motion, jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you, jump in the line, rock your body in time. Somebody help me, jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you, jump in the line, rock your body in time. Shake, 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 Sinora, shake your body line. Shake, 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 Sinora, shake it all the time. Work, 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 Sinora. Estás escuchando Fin de Semana. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting. Puede tomarse la vida muy en serio Antes de que llegue hasta ellos estarán muertos. o muy en broma. Sylvester Stallone. ¿El desayuno? ¡Mamá! Pánico en el túnel. Y Alto o mi madre dispara. Yo creo que te quiere yo. Pues ese amor va a volverme loco. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde en 13. España es campeona del mundo y en HR Motor lo celebramos contigo. Con hasta 10.000 euros de descuento en vehículos de ocasión y cientos de coches con entrega inmediata desde 150 euros al mes. SUV, híbridos, urbanos, elige el tuyo. Ven a uno de nuestros 35 centros o entra en hrmotor.com. Cristina López Slichting. Fin de semana. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Atención, 12 de agosto, eclipse solar confirmado en Sol Optical. Con cualquier compra te regalamos unas gafas para observarlo con seguridad. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo. Este superfin del Lidl ahorra a lo grande con nuestros productos XXL. En formato ahorro elige 220 gramos de salmón ahumado a 5,49 y ahorra un 26%. Y 8 sorbetes de fruta a 2,39 y ahorra un 18%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena. Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XC40, nuestro sub con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Ven, averígualo y descubre el XC40 en nuestros concesionarios o en volvocars.es. Financiando con Volvo Cars Financial Services a través de Banco CTLM hasta el 30 de septiembre de 2026. Una sola app, una sola llamada y cero preocupaciones. ¿Seguro? Claro, salud, vida y ahorro. Más seguros. Más ventajas. Nara Seguros. Para lo importante, las cosas claras. Si lo quieres fácil, tu sitio es Nara. Infórmate en naradigital.es o llama al 91 387 4199. Si aún no la has escuchado, Prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera. ¿Sabías que el reggaetón activa más el cerebro que la música clásica? No tiene por qué gustarte, simplemente conecta con la actividad motora, con la corteza motora y eso te mueve. El músculo. ¿Por qué dices que es el gran olvidado de nuestra salud? Tengo 3 carreras sanitarias y en ninguna me han contado la importancia del músculo. Recorrer los pueblos de la Comunidad de Madrid e ir pintando algo de cada uno de esos pueblos. Justamente ayer hice el número 100, ya me quedan 79. Pilar García Muñiz en la tarde de COPE. de lunes a viernes de 3 a 7. Línea editorial. Cadena COPE.
La economía productiva en España tiene el reto de reducir las bajas laborales por incapacidad temporal, un objetivo necesario pero complejo que demanda políticas consensuadas con la patronal y los sindicatos y no condicionadas por los sesgos partidistas. Según los datos del Ministerio de Seguridad Social y Migraciones, el año pasado se produjeron 53,7 procesos de baja por incapacidad temporal por cada 1.000 trabajadores, sin tener en cuenta las bajas por accidentes laborales. Cifras hasta ahora inéditas. Se calcula que sumando todas las ausencias por contingencias comunes, el número de jornadas laborales perdidas ascendió a 300.